Oye, antes de empezar con el video quería hacerte saber que mira, creé un canal secundario de resubida de directos de la temporada cuyo enlace está en la descripción. Así que nada, también puedes ir a apoyarme ahí y ver los directos resubidos y reeditados para, ya sabes, que algún día Tito el Pandro coma, ya sabes, comida. Y en Arcano TV, tanto el cochino del Gabo como yo, les agradecemos enormemente a todas las personas que nos apoyan en Patreon y en los miembros del canal. Sin ustedes todo esto sería un poco más difícil, así que nada, un besito para todos ustedes. Warhammer 40.000 está a punto de cambiar. Para de pensar cuánto tiempo llevas consumiendo este universo, cuántos videos has visto, cuántos memes sobre Guilliman e Drain te han aparecido. Todo el tiempo que llevas disfrutando el trasfondo de forma general, si miras en retrospectiva, ha sido un tiempo relativamente corto en comparación con todos los años que lleva esta franquicia. Décadas de historia que han hecho emocionarse, reír y llorar a miles de personas. Principalmente llorar, esos cabrones no perdonan nada. Relatos que nos enseñan que pese a que solo existe la guerra en el oscuro futuro, a veces también hay lugar para la esperanza. O al menos eso creíamos hasta ahora, porque por primera vez en todo el tiempo de vida que lleva esta franquicia, algo gigantesco se acerca en el horizonte. Algo incluso mayor que la apertura de la Cicatrix Maledictum. Una cosa que promete estremecer los cimientos de este universo. No una mera historia para sumar a las estanterías, sino de una calamidad que traerá el fin de una era o el inicio del fin de los tiempos. Las maquinarias gritan el nombre de esta calamidad. Las estrellas proclaman con todas sus fuerzas el origen de este apocalipsis. Bastor, el arquífice. Y en los últimos videos nos habíamos montado en el tren del hype con teorías fumadas. Hoy vamos a descarrilarnos en este nuevo viaje. En el lore reciente, durante los eventos de la campaña narrativa conocida como Arcas del Augurio, se nos ha presentado el que promete ser el próximo villano definitivo de Warhammer 40.000. Bastor es un antagonista que en el poco tiempo que lleva en el trasfondo está escalando para convertirse en el futuro quinto dios del caos, con todos los peligros que esto representa para todas las facciones en esta galaxia. E incluso para los reinos del caos. Aquel que cambiará Warhammer 40.000 tal y como lo conocemos de conseguir sus oscuras metas, mientras mueve los engranajes del destino a su favor. Este no es meramente un relato lleno de teorías o suposiciones, sino un testimonio de la catástrofe que nos azotará a todos por igual. Las señales sobre el ascenso del quinto gran aniquilador está aquí, y hoy nos hemos dado a la tarea de contártelas una por una junto a toda la historia del Señor de la Forja de Almas, que se alzará como algo más. Si habías sentido esperanza por el regreso del león o algún otro milagro que te trajo un ápice de fe, en un futuro menos cataclísmico será mejor que la abandones, ya que descubrirás el génesis biónico que se acerca en el horizonte. Así que prepara tu base de datos y entrega tu espíritu a la Forja de Almas, porque la era del dios máquina está a punto de empezar. Las entidades disformes no son sino vástagos de las emociones humanas, seres nacidos de conceptos y sentimientos básicos que cobran formas en los reinos del Immaterium, hasta adquirir conciencia propia y por ende, ser. En el caso de los demonios, este proceso es algo diferente. Los demonios surgen de actos innombrables, atrocidades tan monstruosas que toman forma en la disformidad. El asesinato de Abel por su hermano Caín, la toma de Jerusalén por los cruzados. Los demonios, lejos de encarnar únicamente el lado oscuro de los seres vivientes, son representaciones etéreas y físicas de un acto abominable en específico. Hijos bastardos de nuestros crímenes que nos recuerdan todos nuestros pecados a lo largo de la historia. Ya eso queda bastante claro, pero tenlo en mente porque será fundamental a lo largo del relato, como también el siguiente punto. Los dioses del caos encarnan conceptos básicos del cosmos: guerra, conocimiento, pestilencia, placer. Sin embargo, el protagonista de esta crónica representa uno muy poderoso: la tecnología, que separa a un ser humano de un poco, además de no necesitar 40 vacunas para sobrevivir y ser un ser deforme. Exacto, el ingenio, la capacidad creativa que poseemos en nuestro interior. La tecnología es la mejor muestra del conocimiento humano puesto en práctica. Desde que usamos el primer pedernal para encender una hoguera, la tecnología ha abierto todas las puertas para el progreso de nuestra especie, garantizando nuestra supervivencia y facilitando el día a día. Es la clave hacia el futuro, y esto no se aplica únicamente a la especie humana, sino a todas las especies de la galaxia. Necrones, orcos, bueno, los orcos no tanto, Liga de los Botán, todos dependen de la tecnología de una u otra forma para subsistir en el oscuro futuro. Y aún así, todos los extremos son malos y el uso desmedido de la misma puede traer consecuencias fatales. Con ellas
podemos crear armas capaces de destruirnos por completo y darles un uso inmoral que podría afectar a millones de almas. Solo mira en nuestro propio mundo real los efectos negativos que pueden llegar a tener las inteligencias artificiales y TikTok. Así como una batalla sangrienta puede dar a luz a un demonio de carne, los actos atroces, consecuencias de uso desmedido del ingenio humano, engendrarán a la ruina mecánica. Bastor el Arquífice. El Arquífice es un personaje curioso en el menor de los casos. Resulta que este no es un mero demonio como puede parecer a simple vista, sino una entidad menor de la disformidad, o lo que es casi lo mismo, un semidios. En este caso, el señor de la tecnología, las máquinas y todo lo que haya sido concebido por el progreso tecnológico, inteligencias artificiales, sistemas electrónicos, armas. Piensa por un momento hasta dónde llega el poder de Bastor y lo tremendamente peligroso que se supone que es esto, pues como mencionamos, todas las grandes facciones en la galaxia dependen de la tecnología y para horror de estas, resulta que el demonio de las máquinas posee un poder enorme sobre las mismas. El Arquífice es el retorcido reflejo del ingenio y la ambición de los seres vivientes. Uno cuyo origen no se debió meramente a las atrocidades cometidas por la tecnología que nosotros mismos engendramos, sino a la propia capacidad creadora de los mortales. Bastor es el ingenio personificado, la voz que susurra fórmulas a los grandes genios a lo largo de la historia. La musa que revela proyectos imposibles a las mentes indicadas para traer perdición o progreso a partes iguales. El Arquífice es el arquitecto que mueve los engranajes del destino que conforman la maquinaria de la realidad mediante su intelecto desmedido. Existen muchos motivos para que este personaje sea actualmente una de las entidades que mayor intriga causa en toda la comunidad. En primer lugar, al ser un semidios de la disformidad, es totalmente independiente del resto de los grandes poderes ruinosos, siendo libre de su influencia y poder para seguir su propio sendero de la forma que desee. De hecho, podría decirse que Bastor es una alineación en sí misma dentro del caos, una facción independiente con una agenda propia que no rinde pleitesía al panteón oscuro, sino a sí misma. Tal vez no tenga el poder de un dios del caos o sea inferior a otras entidades como Be'lakor. Aún así, nuestro protagonista tiene el privilegio de escribir su propio capítulo en el libro del caos. Y ya quisieran la mitad de los habitantes de los reinos del caos gozar de semejante honor. Por otro lado, esperemos que no hayas olvidado esa mini clase sobre cómo nacen los demonios, porque será fundamental para entender otro de los grandes misterios concernientes al Arquífice, su enigmático origen. Bastor es un personaje reciente en el trasfondo. Apenas sí tiene un año desde que apareció por primera vez en la campaña narrativa de Arcas del Augurio. Pero antes de eso nunca habíamos tenido una sola mención sobre él de ninguna fuente. Eso no quiere decir que haya nacido de la noche a la mañana, sino todo lo contrario. Bastor es una entidad ancestral que existe desde hace eones. Da la casualidad que existe una jugosa teoría sobre el momento exacto en el que pudo haber nacido y que, de ser cierta, cambiaría bastante nuestra perspectiva sobre la propia historia del imperio de la humanidad. Ya conoces que, como todo demonio, este surgió de actos atroces y barbáricos. En toda la cronología de Warhammer 40.000, ¿qué evento relacionado con el uso desmedido de la tecnología podemos encontrar que podría haber dado a luz a un ser como Bastor? Pues ese suceso teorizamos que no puede ser otro que la era donde la humanidad casi conoce su extinción, la edad oscura de la tecnología. Cuando piensas que el imperio de la humanidad está en un mal estado en la actualidad, solo recuerda que durante la edad oscura de la tecnología los seres humanos fuimos tan tontos como para crear hombres de hierro e inteligencias artificiales capaces de destruir planetas enteros, los cuales, oh sorpresa, se pusieron en nuestra contra. La cantidad de armas de destrucción masiva que engendramos, los horrores que vieron la luz en esta época desataron una guerra de tales proporciones que la humanidad se aseguró de jamás repetir un suceso como este. Dicho periodo fue un carnaval de horrores mecánicos que perfectamente podrían haber sido el detonante para la existencia de una entidad como Bastor. Si nos preguntas, esta teoría está prácticamente confirmada, pues todas las señales apuntan a esto. Casi nos están gritando a la cara que fue por culpa de la edad oscura de la tecnología que naciera esta monstruosidad que conocemos como el Arquífice. Esta es la teoría con mayor aceptación en la comunidad. No obstante, si te pones a analizar definitivamente, sí que existió otro evento relacionado con armas de destrucción y horrores tecnológicos. El primer conflicto que asoló a la creación, la guerra en el cielo. Si Bastor no surgió el día en que las máquinas se rebelaron contra los humanos, entonces sí o sí lo hizo en la lucha de los ancestrales contra los Setán y sus aliados necrones. De eso no nos cabe ninguna duda. Obviamente nada de esto ha sido confirmado, pero de desmentirse estas teorías no quiere decir tampoco que Bastor no tenga algo que ver con uno de los dos, especialmente con la edad oscura de la tecnología, siendo perfectamente la mente maestra que pudo ayudar a provocarla, o a aprovecharse del caos resultante. Sería casi imposible de creer que el Arquífice no haya metido sus manos en una catástrofe tecnológica de estas proporciones, viendo los beneficios que podría traerle. Sea este o no el origen de Bastor, el semidios de la tecnología se convertiría con el pasar de los eones en uno de los mayores participantes del gran juego de los dioses del caos, teniendo su propia parte dentro del mismo.
¿Qué papel podría tener un semidios como este en los asuntos de entidades tan poderosas como los grandes aniquiladores? Pues simple, el todopoderoso capitalismo. Bastor aprendió rápidamente que si no podía igualar a sus superiores en poder, la influencia perfectamente podría ser una opción igualmente viable. Esto llevaría a nuestro protagonista a crear su propio dominio independiente dentro de los reinos del caos con juego de azar y mujerzuelas robóticas. Como Tía Turbi, la famosísima Forja de Almas. La guerra contra los mortales es una tarea algo costosa para los poderes ruinosos. Pese a su inmenso poder, los seres vivientes siempre encuentran maneras de hacerles frente. Motivo por el cual la guerra eterna siempre requiere recursos, armamentos y equipamiento de forma constante. La mentalidad de tiburón de Bastor lo llevaría a crear el negocio con mayor rentabilidad en la historia de la galaxia. Uno que supliese esta necesidad de todas las facciones caóticas, convertirse en el mayor fabricante de armas en los reinos oscuros. Todo mediante su propio complejo de industrias y fábricas personalizadas, la Forja de Almas. Un reino ubicado en algún lugar distante en los rincones disformes con la función de producir toda clase de armamentos para la guerra eterna. Monopolizando el negocio de forma indiscutible y volviéndolo el principal proveedor de todo material bélico para los poderes ruinosos junto a sus ejércitos. En Warhammer 40.000 no es extraño ver muestras de horror futurista. Sin embargo, la Forja de Almas llevó esto a otro nivel, con miles de demonios al servicio de Bastor usando las almas de mortales y no nacidos como combustibles para sus ingenios. Fábricas vivientes forjando creaciones abominables que hacen estremecer a los peores habitantes de los reinos del caos, entre ellas a los Soul Grinders. Armas de destrucción mitad máquina y demonio dotadas de un poder inmenso que las hace auténticos tesoros para los dioses del caos. Motivo por el cual Bastor los vende a un altísimo precio sabiendo que igualmente siempre tendrá un comprador. Encima el artífice obliga a cumplir 3 condiciones fundamentales si quieres una de las mejores armas del caos en tus manos. En primer lugar, todas las armas recolectadas por los Soul Grinder irán directamente a los dominios del Señor de la Forja. En segundo lugar, los restos de uno de estos demonios que caiga en combate serán enviados a la Forja de Almas para posteriormente ser reutilizados. Por último y no menos importante, si algún dios del caos conspira contra él, los Soul Grinders activan un protocolo en su sistema que los hará atacar a sus aliados. Algo que causaría una catástrofe sin precedentes viendo el gran número de estos monstruos que engrosan los ejércitos demoníacos. Los Soul Grinders son solo apenas una de las tantas ofertas en el gigantesco catálogo de Bastor. Armas, vehículos y artefactos de un valor incalculable están disponibles en la Forja de Almas, esperando a sus futuros compradores, teniendo como moneda toda clase de intereses. Desde armas, materiales para fábricas y por supuesto apoyo militar en el caso de no contar con el efectivo suficiente. Sea como sea, el artífice siempre recupera su inversión. Millones de demonios trabajan incansablemente en la forja al servicio de su señor. Muchos de ellos, criaturas esclavizadas para toda la eternidad, ya sea por haber faltado a algún pacto con el archidemonio o como pago a algún negocio. Bastor ha creado todo un imperio comercial gracias a su infinidad de negocios, tanto con los dioses del caos como la ilimitada cantidad de siervos entregados a este. Todos de una manera u otra necesitarán los servicios del artífice en algún momento. Incluso primarcas demonios como el mismísimo Perturabo y sus guerreros de hierro trabajan directamente con el señor de la tecnología, llegando a luchar codo con codo en una fructuosa relación comercial donde ambos salen ganando por partes iguales. Algo que hay que resaltar en la figura de nuestro protagonista es que a diferencia de toda la escoria demoníaca que le rodea, este siempre cumple con su palabra. Bastor cumple con cada juramento o negocio al pie de la letra, siendo incapaz de engañar o traicionar a sus aliados. Digamos que no es buena imagen para el negocio andar estafando o engañando a sus clientes por ahí. La influencia de este demonio se extiende en todos los rincones del caos y más allá, provocando que su poder inevitablemente crezca a cada momento que pasa. Poder que lejos de reducirse a su influencia o al hecho de tener a dioses del caos comiendo en la palma de la mano, se traduce también de forma literal. Al ser el semidios de la tecnología, Bastor tiene el control casi absoluto de cada una de las formas en que ésta se presente. Con un solo comando, este puede provocar que sistemas electrónicos en cientos de kilómetros a la redonda dejen de funcionar repentinamente o, cómo no, infectar máquinas con virus demoníacos que las volverán contra sus usuarios, desatando un caos sin precedentes. Tanto como lo sería que un navío de combate gigantesco volviera sus cañones contra el resto de la flota, o que un tanque comience a mutar en una abominación cibernética que dispara sus proyectiles hacia quien se supone que eran las tropas aliadas. La propia aparición de este monstruo en el plano material suele ser anunciada por toda clase de fenómenos
fenómenos tecnológicos, espíritus máquina enloqueciendo, sistemas fallando estrepitosamente, canales de voz llenándose con gritos distorsionados y provenientes de reinos imposibles. No sabemos con certeza todas las habilidades del Señor de la Forja de Almas, además de su control sobre la tecnología y las máquinas. Pero sabemos que también es capaz de conjurar tormentas electromagnéticas con efectos catastróficos para los sistemas electrónicos. También ese gigantesco martillo que posee consigo puede hacer un par de cosas con los cráneos de sus adversarios, además de ayudarle en su tarea en la Forja de Almas. Aunque siendo sinceros, ninguna de estas capacidades parece realmente impresionante. Hemos visto a príncipes demonios hacer cosas con mayor impacto que hacer que tu PC deje de funcionar o enviándote spam a tu correo. Aquello que diferencia a Bastor del resto de sus semejantes y lo han colocado en el lugar en el que se encuentra es exactamente lo mismo que lo engendró en primer lugar: el ingenio. La mente del arquífice es un conjunto de circuitos que serpentean hasta el infinito. Códigos binarios de complejidad absoluta capaces de elaborar tantos planes imposibles como creaciones innombrables. Es su visión la que realiza los diseños de las armas en la Forja de Alma y toda clase de creaciones legendarias, tecnologías que ni el mayor genio podría concebir jamás. Si la mente del maestro Leonardo da Vinci concebía toda clase de artilugios considerados demenciales en su época, Bastor puede hacerlos realidad, pero con un giro bastante retorcido. Solo tienes que mirar detenidamente el opus magnum de su oscura capacidad creativa para entender qué tan lejos esta puede llegar. Hablamos de, por supuesto, la Roca Infame. Si hay un lugar en la amplia cosmogonía de Warhammer que es bien conocido, es Excalibur, planeta natal de Lionel Johnson y los Ángeles Oscuros. Es tremendamente famoso el destino que sufrió dicho planeta tras la herejía de Horus, siendo destruido en circunstancias misteriosas tras el enfrentamiento entre el león y su padre adoptivo Luther. Desde entonces, los Ángeles Oscuros han llorado por la pérdida de su hogar ancestral junto con todo lo que se perdió ese día. Por suerte o por desgracia para ellos, Bastor es un alma misericordiosa que detesta desperdiciar el potencial ahí donde lo encuentra. Así que decidiría darle una nueva oportunidad a Caliban. El arquífice usaría los restos del planeta para crear un mundo demoníaco que serviría como reflejo oscuro de lo que antaño había sido, siendo rebautizado ahora como Roca Infame, la gran fortaleza móvil de Bastor. Este infierno de metal representa muy bien el diabólico ingenio y creatividad de su creador, con montañas y bosques de hierro sobresaliendo de la superficie, habitados por horrores metálicos y demonios bendecidos por el Señor de las Máquinas. Al igual que en la Forja de Almas, ingenios y fábricas rugen cada momento sobre Roca Infame, produciendo nuevas creaciones que sirvan a los propósitos del archidemonio. Esta aberración de acero, como ya escuchaste, es la fortaleza móvil de Bastor, siendo capaz de materializarse en cualquier parte de la realidad en cualquier momento, volviéndose casi omnipresente. Aunque este poder no lo obtendría sino mucho tiempo después, en un evento que hablaremos en breve. El caso es que el arquífice tiene a su disposición a todo un planeta demoníaco que le permite viajar por toda la galaxia y transportar todo el grueso de sus tropas, sin contar que la sola presencia provoca que mundos cercanos experimenten pesadillas, locura e incluso sacar de órbita planetas y estrellas enteras. El peligro que afronta la galaxia teniendo un planeta demoníaco casi omnipresente no es un asunto especialmente pequeño, aunque nada comparado a las ambiciones de su demoníaco creador. Cualquier otro demonio estaría conforme con tener una locación de tal importancia como la Forja de Almas o como poseer todo el comercio de armas en el Reino del Caos, un estatus que la inmensa mayoría de los príncipes demoníacos jamás podrían aspirar. Aún así, a ojos de este monstruo, cada uno de estos logros no son sino migajas en comparación con todo lo que aspira realmente. Para encarnar el progreso sin límites, Bastor siempre busca nuevas alturas a las cuales llegar. Su verdadero sueño no es gozar de poder, prestigio o renombre, sino convertirse en un concepto mismo del cosmos. Un señor de esta realidad tal y como la conocemos, cuya voluntad sea incuestionable. Bastor anhela transformarse en el quinto dios del caos. Como imaginarás, las aspiraciones del arquífice no pueden ser tomadas a la ligera fácilmente. Convertirse en un nuevo dios del panteón oscuro suena a una fantasía imposible de cualquier forma que la mires, quitando el hecho de que los 4 grandes poderes ruinosos harán todo lo imposible para impedir tu ascensión, además de que el resto de demonios no te harán nada fácil seguir tu sendero. No está demasiado claro la forma en la que esta criatura puede alcanzar este puesto. Es como si el universo mismo conspirase para mantener el orden establecido, pues pese a que el caos sea un concepto anárquico y volátil, existe un status quo que nadie pueda quebrar. Lo que es lo será para siempre, y todo aquel que quiebre el orden cósmico tarde o temprano recibirá su merecido castigo. No obstante, Bastor no cree en jerarquías, órdenes establecidos ni ninguno de estos burdos conceptos. Él es la excepción a la regla, la ecuación discordante en el teorema de la existencia que cambiará el resultado del todo.
El Señor de la Forja de Almas ha conspirado durante incontables milenios para llegar hacia su meta final. Todo cuanto ha hecho no ha sido sino con el fin de acercarse hacia la preciada divinidad. Bastor sabe a la perfección que convertirse en un dios es algo que implica mucho más que ganar influencia o poder. Y es por eso que ha dedicado su existencia para descubrir un medio que lo lleve hacia ese fin. Uno que finalmente ha descubierto y promete hacer realidad su ascensión. El secreto de los ancestrales. El plan de Bastor consiste en obtener un artefacto que bien puede ser un arma o un artefacto creado por los ancestrales. Los seres responsables de prácticamente haber creado la realidad en la galaxia y la vida misma como la conocemos. Lo que se suele dejar de lado cuando entra el tema de los ancestrales es que estos aparentemente no eran dioses en el sentido estricto de la palabra, sino criaturas que bien tenían un gran poder o poseían una tecnología que era indistinguible de la magia en sí. Y este último punto es el que nos interesa. Resulta que los arquitectos de la realidad crearían un arma o artefacto de un poder casi infinito. No sabemos realmente si se trata explícitamente de un arma o dispositivo que estaba pensado para otra cosa. La cuestión es que este algo permitiría a Bastor ascender al Panteón Oscuro una vez que lo tenga entre sus manos. El gran problema es que dicho poder fue encerrado por los ancestrales en algún lugar de la realidad dentro de una especie de bóveda que solo puede ser abierta con una llave especial. Dicha llave sería fragmentada en numerosos artefactos que reunidos nuevamente podrían abrir la cerradura de dicha bóveda y por ende obtener el poder en su interior. Ahora, existen muchos de estos fragmentos, prácticamente miles de ellos, pero algunos ya han aparecido en el trasfondo desde hace años y son muy bien conocidos. Entre ellos, Tuchulcha, el dispositivo secreto de los Ángeles Oscuros que permite dar saltos disformes con una precisión sobrehumana. Ouroboros, la entidad que dormía en el corazón de Caliban y que corrompió a las grandes bestias en la antigüedad. Motivo real por el que Bastor reconstruyó el hogar de los Ángeles Oscuros. También podemos encontrar el caso del Corazón de la Plaga, el cual fue centrado en los eventos de Godblight. Estos son solo un par de fragmentos necesarios para crear la llave que permitiría a Bastor ascender como el quinto. De ahí la naturaleza del plan del artífice. Reunir todos los fragmentos de esta llave hasta crearla y luego reclamar lo que es suyo por derecho. Pero en las aspiraciones de Bastor está precisamente obtener todos estos fragmentos, los cuales se encuentran dispersos en toda la galaxia, muchos llegando a estar ubicados en los dominios de las diferentes facciones del universo, quienes no mirarían con buenos ojos a Bastor y sus secuaces acercarse a su territorio. Obtener estos fragmentos en solitario no es ni de lejos una opción viable, un problema al que nuestro protagonista le encontraría una sencilla, aunque eficiente solución. Tan enorme tarea requeriría de aliados que buscan las diferentes piezas de la llave, y quién mejor que él conocía contactos que le prestarían su ayuda sin dudarlo. Capítulos de marines renegados, demonios y cultistas del caos. Miles de ellos se unieron a su causa, ya sea para saldar una vieja deuda o ganarse un privilegiado puesto cuando finalmente el artífice consiga su meta. Estos eran simples peones en comparación al verdadero socio comercial en esta empresa del demonio de las máquinas, Abaddon el Saqueador. Bastor se presentaría personalmente ante el Señor de la Guerra en los oscuros pasillos del espíritu vengativo para hacerle una oferta que no podría rechazar. El maestro de la Forja de Almas le ofrecería armamento, tecnologías prohibidas y prácticamente todo lo que necesitase Abaddon para cumplir su venganza contra el Imperio, si él junto a sus incontables guerreros buscaban los fragmentos de la llave en toda la existencia. Una oferta que, si bien es demasiado buena para ser verdad a ojos del saqueador, terminaría por ceder cuando vio el gran botín que le ofreció el artífice para ganarse su confianza: las arcas del augurio. Estas no eran sino un gigantesco pecio espacial creado por Bastor y dotado de una tecnología avanzadísima y un poder destructivo suficiente para someter flotas enteras bajo una potencia de fuego monstruosa. Bastor ofrecería incontables de estas arcas a Abaddon a cambio de su alianza. Abaddon pondría a sus hombres y a Bastor en el mismo equipo, desencadenando así el evento clave que marcaría Warhammer 40.000, las campañas de Ark of Omen. La campaña de las Arcas del Augurio es muy sencilla de resumir. Esta trata simplemente de Bastor y sus aliados viajando entre las estrellas en búsqueda de los fragmentos de la famosa llave. Algo así como el One Piece, pero de Warhammer y sin cringe. Estas Arcas del Augurio jugarán un rol fundamental para esta búsqueda, pues dichas naves tienen el poder de almacenar estos fragmentos y enviarlos directamente hacia Bastor una vez sean obtenidos. Naves que serían distribuidas entre las fuerzas del caos para realizar una cacería masiva que peinaría toda la realidad tras su anhelado botín, a la vez que sembraban la ruina ahí donde fuera. Estamos acostumbrados en Warhammer 40.000 a que cuando aparece un nuevo villano, o uno bien conocido, que se plantee un plan infalible y termine fracasando estrepitosamente para regresar al status quo de siempre. Pero este no era el caso de Bastor.
En toda la campaña de Arcas del Augurio el demonio conseguiría cada una de sus metas, aunque con algún que otro tropiezo con Be'lakor, recolectando a algún ritmo aterrador gran parte de los fragmentos que necesitaban para crear la famosa llave, llegando a invadir con una forma física la fortaleza monasterio de los Ángeles Oscuros en búsqueda de Tuchulcha. Ya te relataremos en su debido momento toda la cronología de eventos que conforman las Arcas del Augurio, pero en este momento lo único que debes saber es que los planes del Arquífice marchaban a la perfección. Pese a haber sido repelido durante la invasión a la roca, esto no era más que un señuelo de Bastor para que los Ángeles Oscuros le persigan hacia el sistema idolatrado para ejecutar un punto clave de su diabólico plan. Los hijos del león reunirían a incontables de sus capítulos sucesores para cazar al demonio por tal grande afrenta, quien haría emerger Roca Infame por primera vez en todo el trasfondo en medio del sistema idolatros, desencadenando una batalla legendaria en la que el primarca demonio Angron sería invocado y el león regresaría para combatir a su hermano y salvar a los leales. Todo esto era meramente una trampa de Bastor. Dicha batalla en la superficie de Roca Infame tendría como propósito entretener a los leales y dejar desprotegida la roca, permitiéndole acceder a su interior y convencer a Tuchulcha de cumplir el cometido para el que fue creado, ser uno de los fragmentos claves para la creación de la llave, dando inicio a la verdadera catástrofe. Resulta que Tuchulcha, Uroboros y el corazón de la plaga no eran fragmentos en sí, más bien piezas de un verdadero fragmento que juntos crearían el ingenio de disonancia, un componente clave de la llave hacia la bóveda de los ancestrales con un poder nunca antes visto en todo Warhammer 40.000. El motor de disonancia es una especie de excavadora cósmica capaz de abrir túneles en la propia realidad, permitiéndole a su usuario teletransportarse a cualquier lugar de esta. De hecho, se cree que este dispositivo fue lo que usaron los ancestrales para crear la telaraña. Con este fragmento en sus manos, Bastor lo instalaría en Roca Infame para abrirse camino en el tejido de la realidad, teniendo como meta encontrar la bóveda que ni Bastor sabe dónde se encuentra, solo el ingenio de disonancia lo conoce, ya que posee conciencia propia, apareciendo en distintos puntos de la galaxia, sembrando el caos en casi todas las facciones y además siendo irrastreable a la vez que impredecible. Durante meses permaneció desconocido para nosotros. Lo preocupante en todo esto es que el Arquífice tiene en su posesión la inmensa mayoría de fragmentos para completar la llave, pues tampoco necesita todos, solo los claves. Por lo que cabe preguntarse hacia cuál locación viajó Bastor, qué interés juega esta para los últimos pasos de su plan. Pues el lore reciente nos ha dado una terrorífica respuesta y ese es el sector Nephilim. Para este punto, todos los personajes de este universo tienen muchos motivos para preocuparse de que Bastor está cerca de desatar una catástrofe en toda la galaxia. Preocupaciones que se harían realidad durante la guerra del sector Nephilim. Esta es una guerra a gran escala entre las fuerzas del Imperio junto al Mechanicus y los Necrones, quienes a su vez están inmersos en una guerra civil entre los fieles al Rey Silente y los partidarios de Imhotep, el Señor de la Tormenta, desencadenando uno de los frentes de batalla con mayor relevancia en todo el lore actual, obligando a todos los participantes a usar tecnología prohibida y armas de destrucción nunca antes vistas con tal de garantizar la victoria. Irónicamente, todo este conflicto no era sino el escenario de lo que estaba por venir. El único con el dudoso honor de conocer la calamidad que se acerca era Horicán el Adivino, quien durante el desarrollo de la batalla sintió algo monstruoso acercándose al sector, tan horrible que afectaba su habilidad para conocer el futuro, un algo que resquebrajaba los engranajes de la realidad envuelto en una tormenta de caos y ruina, dotado de proporciones que rebasaban la comprensión de los mortales. Horicán había perdido su alma durante la biotransferencia hace milenios, sin embargo, nada más estar en la presencia de ese algo sintió como emociones que creía que nunca volvería a experimentar azotaban su cascarón metálico al que llamaba cuerpo, que de haber sido biológico estaría convulsionando y estremeciéndose del pánico. Miles de augurios estallaron en todo el sistema a medida que ese algo se acercaba. Las máquinas fueron atormentadas por errores inexplicables. Códigos binarios arrojaban mensajes de perdición, mientras una tormenta caótica sembraba el caos en miles de mundos al unísono. Todo aquel que estuvo presente en el conflicto durante su punto más álgido, cuando Necrones y el Mechanicus lanzaron sus armas tecnológicas más prohibidas haciendo un uso desmedido de estas, presenció como un planetoide gigantesco se materializaba frente a ellos, una masa terrestre de horror absoluto. Roca Infame había llegado y con ella la catástrofe. En menos de un pestañeo, la llegada del planeta provocó que las leyes básicas del cosmos enloquecieran. La gravedad se invirtió. Tempestades de ruina y terror recorrieron cada ápice del sector Nephilim. Las armas y espíritus máquinas descendieron a la locura. Solo faltaba el sonido de una trompeta o el galope de 4 jinetes para que los testigos de este cataclismo reconocieran que estaban ante el fin de los días. Aún así, lo peor estaba por venir. Roca Infame provocaría que uno de los pilones de Noctilita alzados en el sistema, los cuales impedían que la disformidad y sus usuarios
usuarios pusieran un solo pie en el sistema, se corrompieran por completo revertiendo su sistema, provocando que en cambio el caos y la disformidad inundaran de manera amplificada el sector Nephilim como una avalancha. Desde lo alto de una de las tantas torres que coronaban Roca Infame estaba el responsable de todas las calamidades. Bastor el Arquífice contemplaba satisfecho la consecución de casi cada uno de sus planes. Ahora tenía la llave para obtener su destino. El camino de la ascensión estaba a solo unos pasos. Su propio poder había crecido exponencialmente. Esta guerra había sido pura ambrosía para su retorcida alma. Todo ese uso desmedido de la tecnología entre Necrones y el Mechanicus no había hecho sino elevarle hacia la cúspide del poder que un semidios puede aspirar. Solo basta mirar por un momento este escenario y darte cuenta de que las cosas no pintan bien para ninguna facción. Teniendo a un semidios de la tecnología en el pic de su poder y peor aún, a punto de ascender a la divinidad. No sabemos exactamente qué planes hace Bastor en el sector Nephilim, pero se teoriza que planea realizar un ritual en este. Más que probable para finalmente abrir la cerradura de la bóveda de los ancestrales. De ahí en adelante desconocemos cómo continuará la crónica del Arquífice. Justo aquí es donde comienza la parte fumada y demencial en este relato, donde te argumentaremos con nuestras teorías por qué Bastor está a punto de cambiar Warhammer 40.000 con su posible, o mejor dicho, casi confirmado ascenso a quinto dios del caos. Así que ponte tu gorro de teorizador porque aquí vamos. Conociendo a Games Workshop, esto no es algo que veremos mañana, el año que viene o hasta dentro de un tiempo. Aún así, no podemos negar que todo apunta a que efectivamente Bastor está demasiado cerca de lograr dicha meta como para negar que no es una posibilidad. Un nuevo integrante del Panteón Oscuro no es una idea tan descabellada como parece. En Warhammer Age of Sigmar ya tenemos un quinto dios del caos, la famosa rata cornuda, dios de la ruina y la maldad misma. En el propio Warhammer 40.000 ya existe el concepto del Rey Oscuro que resultó ser el Emperador, aquel que en teoría tomaría este puesto durante los eventos de la herejía. El motivo por el cual recalcamos tanto esto de que Bastor altera el status quo de este universo es que si los 4 dioses que ya tenemos tienen un jaque en todas las facciones, un quinto miembro del panteón sería un hecatombe mortal para todos los habitantes de la galaxia. Especialmente si tenemos en cuenta que durante el nacimiento de este, se encuentra en el cenit de su poder, superando a sus semejantes por mucho, tal como sucedió con Slaanesh hace eones. Cada poder ruinoso representa un tipo de amenaza a su manera, pero un dios del caos que gobierne sobre la tecnología como lo podría ser Bastor rebasa todo peligro imaginable. Imagina tener como enemigo a un ser que tiene control sobre algo tan vital como lo son las tecnologías y las máquinas. No hay nada más terrorífico que tu tostadora cobre vida o que de repente tu refrigerador comience a contarle a tus familiares las atrocidades que dices en las charlas de Discord con tus compas. El ascenso de Bastor traería una catástrofe tecnológica sobre toda la galaxia, del que no tenemos una sola idea de cómo las facciones podrían sobrevivir. Pero ojalá y esto fuese lo único negativo en este hecho. Si el Arquífice logra su cometido, inevitablemente tendrá su propio ejército de cultistas y adoradores. Almas consagradas a este nuevo dios máquina que le seguirán hasta las últimas consecuencias. Ya existen demonios de Bastor, abominaciones cibernéticas y demoníacas a partes iguales, sin embargo, esto puede escalar en otras esferas. Desde marines cultistas de Bastor, hombres de hierro de las ligas de los Botán, inteligencias artificiales Tau y mundos forjas enteros del Mechanicus, creando así una facción caótica entregada a la tecnología, la ira del metal encarnado. En otros tiempos, lo que te mencionamos sería una total vendida de humo y un festival de teorías fumadas que no llevan a ninguna parte. La cuestión es que los engranajes del destino se están moviendo para el ascenso de Bastor, haciendo que esto que te estamos mencionando sea cada vez más probable. Bastor tiene legiones de cultistas repartidos por toda la galaxia, almas que han renegado de los propios dioses y ahora le adoran por encima de sus semejantes, esperando ansiosos su salto hacia la divinidad. La propia aparición de Roca Infame en el sector Nephilim provocó que millones de estos cultistas viajaran hacia esta en un oscuro peregrinaje para servir a su señor. El Arquífice incluso ya tiene a su propio capítulo de astartes caóticos consagrados a él, los Ushmengar, antiguos miembros de las garras astrales que ahora entregan su alma al demonio de las máquinas, ansiosos por recibir la bendición del mismo en el momento en que llegue la hora de la apoteosis de su señor. Estos son solo un par de ejemplos de los tantos seguidores que integran las filas de este monstruo, sin contar a aquellos que posiblemente lo harán, entre ellos a la facción que podría convertirse en su mano derecha, la principal avanzadilla de sus planes, el Mechanicus Oscuro.
El lado sombrío del culto al dios máquina verá seguramente en el arquífice lo que siempre han buscado. No solo libertad sin límites para ejercer sus prácticas abominables, sino, ojo con esto, al verdadero dios máquina. Ya sabes que supuestamente el dragón del vacío que está atrapado en Marte es el verdadero dios máquina y que el emperador es el Omnisaya, la encarnación física de esta entidad. Sin embargo, pocos saben que un hombre de hierro llamado Ur-025, el cual sobrevivió a la edad oscura de la tecnología, menciona que de hecho, y aquí es donde viene lo turbio, él conoció en persona al Omnisaya, advirtiendo que este no es lo que pensamos. Una verdad que de salir a la luz estremecería los cimientos de todo el culto de Marte. En un relato corto se menciona otro dato especialmente perturbador, donde un tecnosacerdote supuestamente logró vislumbrar al verdadero dios máquina, provocando que este se quite todos sus implantes biónicos en un arranque de locura, afirmando que la deidad que tanto adora el Mechanicus realmente los odia. Así que cabe preguntarse, ¿qué tal si Bastor es el dios máquina tal y como lo conocemos o el verdadero Omnisaya que conoció el hombre de hierro? Recuerda que los dioses del caos son conceptos atemporales, así que perfectamente el hombre de hierro y este tecnosacerdote se podrían estar refiriendo al mismísimo arquífice. Es cierto que Omnisaya y dios máquina no son lo mismo, pero estamos seguros que Bastor en realidad podría ser uno de estos dos seres. Pero espera, porque tenemos pistas todavía más locas bajo la manga. De seguro habrás escuchado el término de Deus Ex Machina, traducido del griego como Dios a través de la máquina. Un término muy usado en el antiguo teatro helénico para referirse a dioses en estas obras, debido a que descendían al escenario mediante un sistema de poleas y engranajes. Quédate con el término en sí, dios de las máquinas, y lo que esto representa de forma literal. Pues, ¿a que no adivinas cuál es uno de los títulos oficiales de Bastor? Daemon Ex Machina, o demonio de las máquinas. ¿No te parece demasiado familiar? Apostamos el pelo del todo estrategias a que este monstruo es en realidad o bien el dios máquina o el Omnisaya. Incluso podemos teorizar que este perfectamente podría hacerse pasar por uno de estos para así ganarle el favor del Mechanicus oscuro, o peor aún, provocar un nuevo cisma de Marte donde el Adeptus Mechanicus se divide en dos entre aquellos que lo vean como un falso dios y sus nuevos cultistas. Pero aguanta, porque no hemos terminado. Es de conocimiento público general que todos los dioses del caos tienen su propio número esotérico, una cifra que forma parte íntegra de su culto y los rituales asociados con estos, como el número 8 de Icorne o el 7 de Nargle. Por lo que hemos de socavar en todo el mar de información alrededor de Bastor, resulta que aparentemente esta ya tiene su propio número, nada más y nada menos que el 5. No el 1, el 2 o el 3, sino el 5. Un número que, además de poder hacer referencia a su puesto como nuevo dios del caos, en la numerología representa la rebeldía, la libertad, la ambición, un despertar espiritual, exactamente lo mismo que encarna Bastor. Sumados a todas estas señales y augurios, tenemos otra parte fundamental para creer que la ascensión de Bastor sea real. Este tipo que apareció hace unos meses y está siendo referenciado en todas partes. Todos los nuevos códex tienen al menos una mención sobre él, incluso en medios fuera del juego de miniaturas como el futuro DLC del videojuego de Volgan, el cual estaría ubicado en la mismísima Forja de Almas. Nos están presentando a Bastor por todas partes con bombos y platillos, por lo que teorizamos que para el final de esta edición o en la siguiente veamos la famosa ascensión del artífice de una vez y por todas. Edición que sería la 11ª, el número del caos. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Tal vez todo esto sea bait y no suceda nada, aún así, ahora mismo todo es posible, especialmente por la llegada de un nuevo evento. Hablamos de Pandemonio. Resulta que desde hace un tiempo Dan Albert, uno de los grandes escritores de Warhammer 40.000, nos contó cómo está escribiendo un libro que promete cambiar todo lo que conocemos de este universo. Su nombre es Pandemonio, y pese a que no sabemos de qué trata, nos inclinamos a creer que está relacionado con Bastor, trayéndonos una especie de fin de los tiempos o catástrofe cósmica que involucrará a todas las facciones, teniendo al nuevo quinto dios del caos como villano principal. De nuevo, si todo resulta ser una vendida de humo, pues la vida sigue, pero si no, recuerda bien este día, pues hoy te advertimos de la calamidad que acecha en la galaxia. Hoy te mostramos todas las señales del fin de los días y ahora solo queda esperar qué tiene el porvenir. Reza porque ese mañana no sea un futuro donde los mundos se conviertan en un infierno metálico, donde las almas rugen eternamente mientras son procesadas en máquinas de pesadilla, en el que un dios de hierro reina sobre las estrellas, sentado sobre un trono de balas y espadas, porque de lo contrario solo queda una opción posible, y esa es aceptar que, en efecto, en el futuro solo existe la guerra y Bastor es el inicio de lo más grande que la galaxia ha conocido jamás.